Tejer, la tecnología que nos hizo humanos y el origen olvidado de la palabra texto. La palabra que estás escuchando en este mismo instante es literalmente un tejido. Y no es una metáfora poética, es una historia real de un idioma que nunca separó el hilo de la palabra. La palabra texto no es una metáfora del tejido, literalmente la misma palabra viene del latín texto y significa tejido. Participio del verbo texere, tejer. Cuando alguien te dice que va a tejer una historia, no está usando una figura poética moderna, en realidad está usando, quizá menos, la palabra más antigua y más literal que existe para describir lo que hace un narrador: entrelazar hilos de ideas, sucesos, personajes, hasta formar algo con estructura y con sentido. Esperemos que tenga estructura y esperemos que tenga sentido. Esta no es una coincidencia curiosa de una sola lengua, es el rastro de algo mucho más profundo. Durante decenas de miles de años, antes de que existiera la escritura, antes de que existiera la agricultura, antes incluso de que existiera la rueda, la humanidad ya dominaba una tecnología tan compleja que terminó prestándole su vocabulario la forma en que siglos después entenderíamos el lenguaje mismo. Hoy vamos a recorrer esa historia. La familia entera de palabras que el tejido le regaló al idioma sin que lo notáramos, la estructura invisible de todo lo que se teje y de todo lo que se cuenta. Más vieja que la agricultura, la escritura y la rueda. En el 2009, un equipo de arqueólogos encontró en la cueva de Sutsuana, en la antigua Georgia, algo que cambió por completo lo que se sabía sobre el origen del tejido. Fibras de lino hiladas, anudadas y teñidas con una antigüedad de entre 30 y 34.000, perdón, de entre 34.000 y 36.000 años. Pero mencioné esas fibras son más antiguas que la agricultura, más antiguas que la cerámica, más antiguas que cualquier sistema de escritura conocido. Muchísimo más antiguas que la rueda, tan teñida además en colores como la turquesa, el negro, el rosado. Evidencia de que quien las procesó no solo sabía hilar, sino que entendía cómo extraer color de las plantas de su entorno. Tejer, a diferencia de técnicas más simples como anudar o trenzar, exige algo cognitivamente exigente: sostener en la mente un sistema espacial complejo y entrelazado y ejecutarlos con las manos de manera simultánea y ordenada. Requiere planificación, secuencia y reconocimiento de patrones de un nivel considerable. Dicho de otro modo, la persona que procesó esas fibras de lino en una cueva de Cáucaso hace 34.000 años no estaba haciendo un gesto de supervivencia básica y automática. Estaba, en un sentido real, resolviendo un problema de ingeniería. Antes de usar las fibras de Dutsuana, la humanidad ya se cubría con pieles de animales. Para tejer, porque tejer abrió la posibilidad de que la piel por sí sola no podía ofrecer. Telas más livianas y transpirables, redes de pescar y cazar, cuerdas para enmancar herramientas de pérdida y cestas para almacenar y transportar alimentos. Cada una de esas aplicaciones no fue un lujo decorativo, fue simplemente una ventaja de supervivencia. Más comida almacenada de forma segura, más eficiencia para atrapar proteína animal, más protección contra el frío en los climas más duros del último periodo glacial. Con el tiempo, el tejido se convirtió también en una de las primeras formas de intercambio comercial de distinción social. La calidad y el diseño de una tela comenzaron a comunicar mucho antes de que existiera la escritura. Quien determinó, dentro de una comunidad, es decir, mucho antes de que la humanidad tuviera una sola palabra escrita, ya tenía telas que decían algo sobre quién las llevaba puestas. El tejido fue, en ese sentido, una de las primeras formas de comunicación no verbal sofisticadas que desarrolló nuestra especie. Una vez que se sabe qué texto viene de tejido, empieza a ser imposible no notar cuántas palabras cotidianas comparten esa misma raíz latina: texere o tejer. Textil, la de la misma, literalmente lo que se teje: textura, la sensación al tacto de algo
de algo tejido, hoy usada para describir la superficie de cualquier cosa tejida o no. Contexto literalmente es lo que se teje junto con algo. El contexto de una palabra es etimológicamente el tejido que la rodea y le da sentido. Exactamente igual que un hilo suelto no significa nada hasta que se entrelaza con los demás. Pretexto, lo que se teje por delante para cubrir lo que hay detrás. Un tejido superficial que oculta la verdadera trama. Incluso la palabra trama usada hoy para describir el argumento de una historia es, en el sentido literal, el conjunto de hilos que cruzan de un lado a otro en un telar. Ninguna de estas coincidencias ¿es casualidad o serán casualidad? Son la huella fósil de una época en la que para describir cómo se construye un relato con sentido la mente humana no tenía mayor imagen disponible que la del tejido. Los hilos sueltos que, entrelazados con cuidado, se convierten en algo que se sostiene por sí mismo. Para tejer cualquier tela, hace falta dos conjuntos de hilos completamente diferentes, que cumplan funciones opuestas o bien complementarias. La urdidumbre son los hilos que se tienden primero, de manera fija, tensados de un extremo a otro del telar antes de empezar a tejer. No se erigen sobre la marcha, se preparan antes como condición para que cualquier otra cosa pueda ocurrir después. La trama son los hilos que se van entrelazando uno por uno cuando cruzando por encima y por debajo de la urdidumbre, fila tras fila, con las decisiones de color, patrón, de densidad que la persona que teje va tomando en cada pasada. Ninguna tela existe con un solo tipo de hilo. La urdidumbre se inflama apenas de un puñado de cuerdas tensas sin forma ni utilidad. La trama, sin urdidumbre, no tiene literalmente nada sobre qué sostenerse. Esa estructura de dos capas, una fija, dada de antemano, otra fija activamente, decisión por decisión, no es solo la lógica de un telar. Es también una buena descripción de cómo se construye una vida o una historia. Hay hay un urdimbre que no elegimos, la época en la que nacimos. La familia, la palabra que estaba diciendo era urdimbre. La familia, el idioma, las circunstancias que ya estaban tendidas antes de que empezáramos a decir algo o nada. En realidad, si eso se ve desde un aspecto como terrenal, en donde el nacer es como tu principio y tu fin, sí. En teoría, sí. Si se ve de otra manera, no sería lo mismo. Hay una trama que sí tejemos nosotros, decisión por decisión, cruzando esos hilos fijos que con las elecciones que vamos haciendo a lo largo del tiempo. Ninguna vida se teje solo con urdimbre, sin ninguna decisión propia entrelazada, y ninguna vida se teje solo con trama, sin ninguna estructura previa sobre la cual apoyarse. El resultado siempre es la combinación de las dos cosas. Cuando el nudo era literalmente un texto. En el imperio inca, que gobernó sin ningún tema de escritura alfabética conocido, existía sin embargo un sistema sofisticado para registrar información. El quipu, un conjunto de cuerdas de distintos colores con nudos atados a distintas alturas y con distintas técnicas. A través de la combinación de colores, posición y tipos de nudos, los quipus permitían registrar cifras de censos, tributos, existencias de almacenes y, según indicaban varios estudios, también posiblemente relatos y crónicas históricas. Aunque su lectura narrativa completa todavía es objeto de investigación académica activa, el quipu no era, en sentido estricto, un texto escrito como los que hoy asociamos con esa palabra, pero cumplía exactamente la misma función que le da un nombre a la palabra texto. Esa información entrelazada teje una estructura física capaz de conservar y transmitir un significado que de otro modo se habría perdido con el tiempo. Dicho de otra forma, algunas civilizaciones más grandes de la historia humana, la memoria colectiva no se escribió, se tejió, en el sentido más literal de la palabra. Bueno, acá hay una historia que se llama La urdimbre que nadie ve. Una tejedora anciana tenía una aprendiz joven, ansiosa por aprender a crear los patrones de colores que hacían famosas las telas de su maestra.
cada mañana. La maestra dedicaba horas enteras a tender la urdimbre. Los hilos rojos, todos del mismo color simple, tensados con precisión de un extremo al otro del telar, antes de tejer una sola hebra de color. La aprendiz, impaciente, le preguntó un día: ¿por qué perdemos tantas horas en esto? Nadie va a ver esta parte. Lo que la gente admira son los colores, patrones, la trama. Vayamos directo a eso. La maestra no dejó de tensar el hilo mientras respondía. Tenés razón en algo. Nadie va a ver esta urdimbre cuando la tela esté terminada. Quedará cubierta, hilo por hilo, por todo lo que vamos a tejer encima. Pero probá a tejer tu trama más hermosa sobre una urdimbre floja, mal tensada, hecha con apuro. La tela se va a deformar. Los colores que tanto te importa van a quedar torcidos, porque no tenían dónde sostenerse a derecho. Lo que nadie ve terminado es, casi siempre, lo que decide si lo que sí se ve puede sostenerse en el tiempo. La aprendiz quedó en silencio. Y esa tarde, por primera vez, tendió su propio urdimbre con el mismo cuidado silencioso que había visto en su maestra durante meses. Bueno, esta historia, que no tiene nada de real, tiene otro fin en realidad, como más pedagógico, didáctico, resume algo que la etimología de la palabra texto ya sabía, mucho antes de que nosotros lo notáramos. Lo que se cuenta bien, una tela, una historia, una vida, nunca es solo una parte vistosa que se ve al final, es también y sobre todo la estructura invisible que la sostiene desde abajo. Hace 34.000 años, alguien en una cueva del Cáucaso entrelazó las fibras de lino teñidas de turquesa, sin saber que estaba iniciando una de las tecnologías más duraderas de toda la historia humana. Esa tecnología nos dio ropa, refugio, redes para alimentarnos y cuerdas para nuestras herramientas, pero nos dio también, sin que lo planteara nadie, el vocabulario completo con lo que hoy entendemos el lenguaje mismo. Texto, contexto, pretexto, trama, textura. Todos hilos de la misma urdimbre original. Cada vez que alguien dice que va a tejer una historia, no está inventando una metáfora nueva. Está usando, sin saberlo, la palabra más antigua y más honesta que existe para describir lo que realmente está haciendo: tomar hilos sueltos de ideas, de hechos, de sentimientos y entrelazarlos con cuidado hasta que sostengan algo por sí mismos. Porque la primera vez que leas un texto, cualquier texto, vas a saber que no estás solamente leyendo, estás tocando con los ojos o bien con las manos, también puede ser en braille, o también puede ser quizá en una seña, por decirlo, un tejido de 34.000 años de antigüedad. ¿Cuál es el tejido más antiguo que has conocido?